Bienvenidos a mi canal, donde hablamos de la fe católica y respondemos a las dudas y objeciones que nos plantean nuestros hermanos separados. Hoy vamos a tratar un tema muy polémico. ¿Tuvo María otros hijos aparte de Jesús? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Muchos protestantes afirman que María no fue siempre virgen, sino que tuvo más hijos con José, después de dar a luz al Salvador. Se basan en algunos versículos del Nuevo Testamento que mencionan a los hermanos de Jesús, como por ejemplo, Mateo 13 del 55 al 56. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban de él. Juan 7 de 3 al 5. Entonces sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. A primera vista, estos textos parecen indicar que Jesús tenía hermanos carnales, hijos de María y José. Sin embargo, si analizamos el contexto bíblico, histórico y lingüístico, veremos que esta interpretación es errónea y que no hay ninguna prueba de que María tuviera otros hijos. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la palabra griega que se traduce como hermano en griego es adelphos. Tiene un sentido más amplio que el nuestro y puede referirse también a parientes cercanos como primos, sobrinos, tíos, entre otros. Esto se debe a que en la cultura hebrea no había una palabra específica para designar a estos grados de parentesco, y se usaban el término hermano para englobarlos a todos. Así, por ejemplo, en el Antiguo Testamento Lot es llamado hermano de Abraham, Génesis 13:8, cuando en realidad era su sobrino, Génesis 11:27. Del mismo modo, Jacob es llamado hermano de Labán, Génesis 29:15, cuando en realidad era su sobrino, Génesis 28:2. Y así podríamos citar muchos otros casos. Por lo tanto, cuando el Nuevo Testamento habla de los hermanos de Jesús, no tiene por qué referirse a hijos de María, sino que pueden ser parientes suyos, como primos o sobrinos. De hecho, hay evidencias de que algunos de los llamados hermanos de Jesús eran hijos de otra María, que se suele identificar con la hermana de la madre de Jesús, y que estaba casada con un hombre llamado Cleofás o Alfeo. Así, por ejemplo, en Juan 19:25 se dice que junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Y en Marcos 15:40 se menciona a María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Estas dos Marías son la misma persona, la mujer de Cleofás, que era la hermana de la madre de Jesús, y que tenía dos hijos llamados Jacobo y José, que coinciden con dos de los hermanos de Jesús. Además, en Mateo 27:56 se dice que entre las mujeres que seguían a Jesús desde Galilea había María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Esta última mujer es Salomé, según Marcos 15:40, y era la madre de Juan y Santiago, los apóstoles. Por lo tanto, Juan y Santiago eran primos de Jesús por parte de madre, y también lo eran de Jacobo y José, hijos de la otra María. Esto explica por qué en los evangelios nunca se llama a estos hermanos de Jesús como hijos de María, sino que siempre se les asocia con sus propios padres o con sus propios hermanos. Además, explica por qué Jesús, antes de morir, encomendó a su madre al cuidado del apóstol Juan, que era su primo, y no a alguno de sus supuestos hermanos. Juan 19 del 26 al 27. Si María hubiera tenido otros hijos,
habría sido una ofensa y una irresponsabilidad dejarla al cuidado de un extraño, cuando la ley judía exigía que los hijos cuidaran de sus padres ancianos. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que la Biblia afirma claramente que María fue virgen antes, durante y después del parto de Jesús, cumpliendo así la profecía de Isaías 7:14. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Antes del parto, el ángel Gabriel le anunció que concebiría por obra del Espíritu Santo, y ella respondió: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Lucas 1:34. La palabra conocer en la Biblia significa tener relaciones sexuales, como se ve en Génesis 4:1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Por lo tanto, María declaró que era virgen y que no tenía intención de perder su virginidad. Durante el parto, el evangelista Mateo dice que José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Mateo 1:25. La palabra hasta no implica que después sí la conoció, sino que enfatiza que la concepción y el nacimiento de Jesús fueron milagrosos y sin intervención humana. Así, por ejemplo, en 2 de Samuel 6:23 se dice que Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte, lo cual no significa que después sí tuvo los hijos, sino que murió estéril. Del mismo modo, en 1 de Timoteo 4:13 se dice que Pablo le pide a Timoteo que se dedique a la lectura, a la exhortación y a la enseñanza, hasta que yo vaya, lo cual no significa que después dejará de hacerlo, sino que lo hiciera mientras él estaba ausente. Después del parto, el evangelista Lucas dice que María dio a luz a su hijo primogénito, Lucas 2:7. Algunos piensan que esto implica que tuvo otros hermanos después de él, pero en realidad se trata de un término legal que se aplicaba al primer hijo varón de una familia, independientemente de que tuviera hermanos o no. Así, por ejemplo, en Éxodo 13:2 se dice que todo primogénito de los hijos de Israel debe ser consagrado al Señor, lo cual no significa que todos tuvieran hermanos, sino que eran los primogénitos en nacer, o los primeros en nacer. Además, el hecho de que Jesús fuera el primogénito de María cumplía otra profecía, la del Salmo 89:28. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Por lo tanto, la Biblia nos enseña que María fue siempre virgen y que Jesús fue su único hijo, fruto de su obediencia, de su fe en Dios. María es un modelo para todos los cristianos que debemos imitar su humildad, su pureza y su entrega al plan de Dios. Ella es también nuestra Madre Espiritual, que intercede por nosotros ante su Hijo y que nos invita a hacer lo que Él nos diga. Juan 2:5. Espero que este video les haya gustado y que haya aclarado muchas dudas sobre este tema tan importante. Si te ha gustado el video, dale un buen like, compártelo y suscríbete a mi canal.